Hola, nosotros somos el grupo conformado por Fabiana María Montero Quiche, Gino Nova del Castillo, Jennifer Yesenia Solís Abarca y Gabriela Jesús Ponce Mejía. Y el día de hoy vamos a explicar sobre la aplicación de vectores. Primero comenzamos diciendo ¿qué es un vector? Un vector se define como un ente matemático. Gráficamente se representa mediante un segmento de recta que posee una orientación definida en el espacio. Además, un vector en la física se utiliza para representar los fenómenos como el movimiento, la fuerza, la aceleración, el peso de un cuerpo, la dirección de muchos fenómenos físicos, entre otros. Hablando de los componentes de un vector tiene tres componentes: el módulo, la dirección y el sentido. Empezando por el módulo, hace referencia a su intensidad o el tamaño del vector. Si, por ejemplo, el vector representara una magnitud vectorial como el desplazamiento, entonces su módulo hace referencia al tamaño o dimensión de una distancia. Por poner otro ejemplo, si el vector representa una velocidad, entonces su módulo hace referencia a la intensidad o a la rapidez. En segundo lugar tenemos a la dirección, que se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje imaginario horizontal, con el cual forma un ángulo, en este caso el ángulo alfa. Y en tercer lugar tenemos al sentido, que es representado por la punta de la flecha que gráficamente representa el vector y además indica el lugar geométrico hacia el cual se dirige el mismo. Luego tenemos los diferentes tipos de vectores. En este caso hemos elegido los 7 tipos más importantes. El primero es los vectores nulos, que son aquellos donde tienen origen y extremo que son coincidentes, por lo que su magnitud es 0. El segundo tipo de vector es el vector unitario, que son aquellos cuyo módulo es igual a 1. El tercero es el vector paralelo, es que están situados en rectas paralelas pero poseen un mismo sentido o también puede ser contrario. En el cuarto tenemos a los vectores opuestos, que se caracterizan por tener la misma dirección y magnitud, pero su sentido es opuesto. En quinto lugar tenemos a los vectores concurrentes, que son aquellos cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto. En sexto lugar tenemos a los vectores coplanarios, que son aquellos que están en un mismo plano. Y finalmente a los vectores colineales, los cuales sus líneas de acción se encuentran sobre una misma recta. Descomposición de un vector. Es posible para un vector descomponerlo en los tres ejes cartesianos para que éste sea mucho más simple de analizar, como por ejemplo para la suma de vectores en las tres dimensiones. Podemos representar el vector matemáticamente con una serie de coordenadas en el eje x, y y z. De esta manera, el vector A posee sus tres componentes, ax, ay y az. Para conocer el módulo de cada uno de los tres vectores se utilizan las siguientes fórmulas. A de x sería igual al módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo entre el eje cartesiano correspondiente y el vector A, y así también con las dos siguientes componentes. Además, se cumple la condición de que la suma de los cuadrados de los cosenos de los ángulos resulta en la unidad. Suma y diferencia de vectores. Los vectores, al igual que las unidades escalares, pueden realizar algunas operaciones, como la suma, por ejemplo. Sin embargo, como mencionamos, los vectores no solo poseen un módulo, sino que poseen una dirección. Por ello, para la suma de vectores se tiene en cuenta en qué sentido y orientación se encuentran los vectores. Para conocer el módulo del vector resultante se utiliza la siguiente ecuación. El módulo del vector resultante será igual a la raíz cuadrada del módulo del vector A elevado al cuadrado más el módulo de B elevado al cuadrado más o menos el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre ambos vectores. Para conocer la dirección del vector resultante se dará por la aplicación de métodos como el método analítico o la del método del paralelogramo y del polígono. Ahora veremos los métodos que existen para la suma o diferencia de vectores. Tenemos el método geométrico. Este método se usa para hallar la resultante de dos vectores cualquiera. ¿Cómo es el procedimiento? Primero, desplazamos uno de los vectores a continuación de la otra sin alterar su dirección ni magnitud. Después, trazamos el vector resultante que va desde el origen del primer vector hasta el final del vector que le sigue.
Y por último medimos el módulo y dirección de la resultante haciendo uso de una regla métrica o un transportador, o en su defecto podemos hacer el cálculo analíticamente. Ahora tenemos el método del paralelogramo. El método del paralelogramo sirve para hallar el módulo de la resultante de dos vectores que poseen un mismo origen, por ende son vectores concurrentes o coplanares. Para entender mejor, representemos dos vectores, A y B. El vector resultante o suma de dichos vectores será el vector R. Primero, hacemos coincidir el punto de origen de los vectores A y B. Después trazamos una línea paralela al vector A que pase por el punto final del vector B. Y luego otra línea paralela al vector B que pase por el punto final del vector A. Dibujamos el vector resultante. Su punto de origen coincide con el origen de los vectores A y B y su punto final coincide con la intersección de las líneas trazadas en los pasos 2 y 3. Para medir el módulo del vector resultante se puede emplear una cinta métrica o regla. O también podemos hallar el vector resultante usando un transportador o de manera analítica. Luego tenemos el método analítico. Este método analítico es otro método para realizar la suma de dos o más vectores a la vez, y a diferencia del método del triángulo o del paralelogramo, este es mucho más preciso. En este método se realiza el siguiente procedimiento. Primero se tiene que descomponer cada vector en sus componentes rectangulares, y luego calculamos las componentes del vector resultante x y y. Las resultantes de x serían las sumas de los componentes en x de los vectores y la resultante en y sería la suma de los componentes en y de los vectores. Y por último se calcula la magnitud del vector resultante usando la expresión. El vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la resultante de x al cuadrado más la resultante al cuadrado de y. A continuación hablaremos sobre los tipos de productos en vectores. El producto escalar, también conocido como producto interno, producto interior o producto punto, es un punto entre dos vectores que se define como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. En otras palabras, el producto escalar de dos vectores es el producto del módulo de un vector sobre la proyección de este. El resultado de esta operación puede ser un número o un escalar. En el ejemplo de acá tenemos el producto escalar de dos vectores, A y B, que se representan como el módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta, donde A por B es la cantidad escalar y teta es el ángulo que forman los dos vectores. Por esa razón, decimos que el coseno de teta es A por B entre el módulo de A por el módulo de B. Ángulo entre dos vectores. La expresión geométrica del producto escalar nos permite calcular el coseno del ángulo existente entre dos vectores. Vectores ortogonales. Dos vectores son ortogonales o también llamados perpendiculares cuando forman un ángulo recto entre sí. Si el producto escalar de estos dos vectores es 0, ambos vectores son ortogonales, ya que el coseno de 90 siempre es 0. Esto quiere decir que el módulo de A y el módulo de B serían lo mismo. Sean los vectores A y B, A igual a de X, A de Y A de Z, y B igual a B de X, B de Y y B de Z. El producto de escalar de estos dos vectores A y B estaría dado por A por B, que es igual a de X por B de X, más A de Y por B de Y, más A de Z por B de Z. Esto sería igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta. Algunas propiedades del producto escalar son la conmutativa, la distributiva y la asociativa. En la conmutativa tenemos, si un vector A es multiplicado por un vector B, esto sería lo mismo si multiplicaríamos un vector B por un vector A, ya que el orden de los factores no altera el producto. En la distributiva tenemos
que el producto de un vector por una suma es igual a la suma de los productos de ese mismo vector por cada uno de los sumandos y viceversa. Y en la asociativa tenemos que para resolver el producto de 3 o más vectores podemos elegir el orden en el que lo queramos realizar, ya que las multiplicaciones y el producto no varían. El producto vectorial o producto cruz es una operación binaria entre dos vectores en un espacio tridimensional. El resultado es un vector perpendicular a los vectores que se multiplican y por lo tanto normal al plano que los contiene. En primer lugar, tenemos como ejemplo a las caídas. Aquí podemos encontrar 4 vectores colineales, ya que actúan desde el centro del cuerpo, que serían el vector peso, gravedad, desplazamiento y el de resistencia del aire. Además, vemos cómo la dirección de los vectores tanto de peso, gravedad como el de desplazamiento van en una dirección de norte a sur, a diferencia de la resistencia de aire que va de sur a norte. Esto convirtiéndolos en vectores opuestos. De la misma forma, cada uno de estos vectores será una causa directa del movimiento que realice el cuerpo, y el vector desplazamiento será el que nos ayude a graficarlo de manera más sencilla. Otra de las aplicaciones de los vectores está en la natación. En este deporte actúa la fuerza de fricción, que es la que nos mueve y también la que nos frena en el agua. Para entender esto se aplican leyes, indicando que cuando empujas el agua, esto te empujará de vuelta en dirección opuesta, ocasionándose así una fuerza de propulsión. También actúa la fuerza de resistencia frontal, que es la que te detiene. Debido a esto, la velocidad del nadador es una batalla constante entre estas dos fuerzas. Un ejemplo de vectores lo podemos encontrar en el cielo, o más específicamente en el espacio. Nuestro satélite, la Luna, orbita alrededor de nuestro planeta en un movimiento elíptico. Esto debido, y muy simplificadamente, debido a que ésta es afectada por dos vectores, una de velocidad y otra de fuerza. La velocidad es aquella que le da el movimiento a la Luna y la fuerza es la que permite que ésta orbite alrededor de la Tierra y que nos salga de alguna forma disparada hacia el espacio. Un ejemplo de aplicación de vectores en la vida cotidiana sería cuando paseamos a nuestros perros. Notamos que la cadena sería un vector que parte desde cierto punto de origen de coordenadas, que en este caso serían nuestras manos. Otro caso sería también de pasear a los dos perros y estos estén en un mismo sentido, pero en diferente módulo y dirección. Entonces aquí estaríamos hablando de vectores resultantes.